que tomó la doble porción del Espíritu de Jehová. Esto hizo que el varón de Dios llamado Eliseo fuera portador de una vasta unción, porque dice la doble unción, la doble porción que tenía Elías fue vertida, fue llenada, fue acudida en la vasija del ser, de todo el ser viviente de este hombre, el profeta Eliseo. Hubo varios milagros, varios prodigios. Entre ellos figura esta historia. En los tiempos de Elías fue, como quien dice, el precursor o el pionero en fundar escuela de profetas, porque fue en el tiempo en que se tuvo el apogeo de este ministerio. Recordemos un poquito los niveles de la profecía, mis estimados y estimadas. 3 niveles de la profecía. Uno, el nivel primero, que es el profeta con oficio. Recordemos que desde el Antiguo Testamento estos hombres de Dios se levantaron, justamente cuando había el tiempo del exilio, cuando fueron repatriados, cuando fueron llevados cautivos a otras naciones, estos judíos como parte de la voluntad permisiva de Jehová, por haber desobedecido, por haber adquirido ciertas costumbres paganas como idolatría y tantas cosas más, que fueron situaciones abominables delante de Jehová. Y esto Dios lo permitió. El reino del norte de Israel y el reino del sur fueron llevados, mucha de esta gente, a cautiverio, unos a Babilonia, otros a Asiria. Fueron los dos grandes primeros imperios en existir sobre la tierra. Se los llevaron allá. Y entonces, antes que sucediera eso, Dios llamó a los profetas con oficio, como padres profetas, para anunciar y denunciar el pecado. Anunciaban la voz de Dios, lo que el Señor tenía para ellos, pero también para denunciar las iniquidades, el pecado, delante del Padre Celestial. Entonces, ya el Señor levantó este ministerio en estos tiempos. Recordemos también que en el Nuevo Testamento, en todo el auge del crecimiento de la iglesia primitiva, uno de los pioneros en predicar, evangelizar Asia Menor, recordemos al apóstol Pablo, y él menciona en la carta a los Efesios acerca de estos dones y ministerios. Unos fueron llamados apóstoles y otros profetas. Entonces, es el primer nivel de la profecía. El hombre o la mujer de Dios que ha sido levantada con un llamado de Dios, ha sido empoderado de la gracia divina para anunciar el mensaje de Dios hacia las naciones. El segundo nivel es el don de la profecía. Y recordamos esto también ya en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Él habla de esto también en 1 Corintios, acerca de los dones que el Señor fluye dentro de su pueblo. Y entre ellos está el don de la profecía. Este ministerio puede fluir cuando Dios le hace de alguna forma dar a conocer al pueblo lo que Dios quiere tratar con él, lo que Dios quiere tratar con una comunidad
lo que Dios quiere tratar con una familia o lo que Dios quiere tratar con un ser humano, Dios se lo hace saber. Es probable que lo dé a conocer a la luz clara ante los demás, pero siempre Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios de orden, pero también Dios abre a esa persona en forma personalizada lo que el plan de Él tiene. Claro, la palabra enseña que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero hay cosas extremadamente divinas, celestiales, que son mensajes puntuales para ciertas personas, para el pueblo general, para la iglesia de Cristo. Entonces se levanta el don para edificar la iglesia. Aleluya. Es el don de la profecía. Y el otro tercer nivel es la palabra profética. El pueblo de Dios, nosotros los hijos e hijas, que por la gracia, misericordia y perdón divino, hemos tenido esa oportunidad no merecida de ser lavados por la sangre de Cristo, de ser llamados por Él. Le ha dado a usted y a mí una palabra profética, porque recordemos que la primera palabra profética es la Escritura, la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestros dichos, nuestras palabras, nuestras expresiones ya no son netamente de nuestro contexto como humanos, sino de un bagaje de conocimiento, pero que viene de una base que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos bendecir a alguien, nosotros podemos decirle, declarar y expresar con fundamento, podemos decirle a una persona, bendecirle y darle una palabra profética, que Dios ha dicho eso, que Dios está con usted, que Dios dice a través de su palabra. Entonces estamos dando una palabra profética, sin ser un don y sin ser un oficio como profeta. Entonces tenemos ahí los tres niveles. Y eso justamente se estaba enseñando parte de aquello, de las instrucciones, de las directrices, orientaciones del gran profeta padre como lo fue Elías. Abrió camino para que estas escuelas de profetas se pudieran dar. Y no dude que entre esas filas se alistó Eliseo. Porque recordemos que antes de que él fuera arrebatado con un carro de fuego hacia el cielo, Eliseo le pidió a Elías que lo dotara con su manto y la doble porción de esa unción fresca de lo alto. Aleluya. ¿Cuántos creen? Entonces, allí estaba Eliseo, fluyendo. En una de esas se encuentra con muchos profetas. Es por eso que este pasaje bíblico habla acerca de un acontecimiento donde justamente estaban reunidos hombres de Dios, una comunidad de profetas. Como cualquier ser humano, se sentaron, dialogaron, pero también hubo un momento de refrigerio. Hubo un momento de compartición, pero también un momento de poderse alimentar. Así que en el pueblo había hambre y no se dejaba esperar. Así que comenzaron, como dice la Escritura, Eliseo volvió de Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Miren, y los hijos de los profetas estaban con él, los hijos de los profetas. Tomen en cuenta eso. Hombres aprendices, hombres que estaban siendo discipulados, por decirlo así, direccionados en esta escuela de los profetas. Porque el hambre estaba poniéndose ahí, en todo el contexto de las comunidades. Había una gran hambre. Y les dice a ellos, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande
una olla grande. Eso significa que eran bastantes, eran muchos. Entonces, como había tanta hambre, comenzaron a preparar. Ellos, la mayoría de los profetas, más que todo en el Antiguo Testamento, en ese contexto histórico, se da a conocer que ellos tenían una vida silvestre, una vida, como quien dice, alejada de la comunidad, una vida para que ellos pudieran como encontrarse con la presencia de Dios en el campo, en la naturaleza, ¿sí? En el monte, en la montaña. Y recordemos que Juan el Bautista, ¿no? Sé que de dónde él pudo salir y de dónde comía, ¿no? Y cómo él se alimentaba. Él también tenía una vida como así, para que Dios estuviera con él, para que la mismo, aleluya, como para Montés, y de ella llenó su falda. Tal vez el siervo como que desconocía, estaba como alejado de la comunidad, juntándose. La olla ya estaba calentándose ahí, pues. ¿Y quién no? Entonces comenzaba para preparar, dice, todo un potaje, una sopa ahí, riquísima. Encontrar incluso calabazas, lo que para nosotros es el zapallo, ¿cierto? Ajá. Esta planta crece donde se tire la semilla, crece y es como una enredadera sobre la tierra, y son unos frutos de un tamaño considerable, las calabazas. Entonces dice que recogió varias de ellas en su vestidura y las llevó y las picó ahí. Usted imagínese de ver que estaba preparando eso tan delicioso, tan exquisito. Pero ¿qué ocurre? Que le metió ahí una hierba, pensando que era un culantro, una hierbita, un perejil. ¿Qué habrá sido? Dice, una hierba, una parra montés, un monte. Esto nadie sabía, ni el propio siervo, que ya había cocinado para tanta gente, y en esta oportunidad estaban en ese lugar, comenzó a preparar el potaje, y luego de esto dice, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era, la puso ahí. ¿Cuántas de las madres de familia, las damas que están aquí, están preparadas un buen potaje, una buena sopa, saben lo que están haciendo? Y no le vamos a poner alguna cuestión para engatusar al esposo, para que los hijos se porten bien, sino que saben lo que están, todos los ingredientes que están usando para darle el sazón de vino, ¿cierto? Pero este hombre no sabía lo que era, así que la agarró y la metió en la olla. Es como, imagínense, coger un montecito por ahí que lo ve parecido a la hierbita y lo va a poner en la olla, pensando que es bueno, pero a lo mejor tenía un sazón amargo. Y le dijeron después que sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron. O sea, ellos no que dijeron, venga acá, sirviente. Así que dijo, no. Ellos gritaron, imagínense, toda esa gente ahí
de esta manera: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Exclamaron con esta frase. Cuidado, algunos de ustedes, nosotros, en algún momento los esposos, acá, mi hermano puede exclamar: ah, así anda vos. Cuidado esa olla, mujer. Estos hombres gritaron a alta voz, gritaron, estaban incómodos, la sazón, su paladar, algo estaba pasando. ¿Cómo habrá quedado esa sopa? No, ese guisado, amargoso, de esa hierba, de aquel potaje. Dice, y no lo pudieron comer. No lo pudieron comer. O sea, ya solamente saboreando la sazón que no era gustosa para ingerir, entonces la dejaron ahí. Y luego de esto, miren lo que ocurre. Entonces dijo, es decir, Elías, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más man en la olla. Aleluya. Y vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, da a la gente para que coma. Miren, solo 20. Aparte de lo que quizá no estaba nada gustoso para comer, viene alguien y le ofrece estos 20 panecitos para que completarlo, ¿no? Recordemos que los hombres de Dios comían fuerte, hombres robustos, hombres fuertes, necesitaban comer mucho. Y este potaje no era la excepción. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Enseña que el profeta Eliseo tomó una porción de harina. Miren que la harina en los tiempos bíblicos no podía faltar. Era uno de los elementos alimenticios propios de esa tierra. Por eso Belén quiere decir casa de pan. ¿Ya? Cuando el siervo o el mayordomo malo, infiel, le hizo de falco a su amo y tenía que ir delante de sus deudores, uno de ellos le debía 100 medidas de trigo, es como decir 100 quintales de trigo o de harina. Entonces dice, él le perdonó 80 para ganarse nuevamente la gracia de su amo. Es decir, la harina siempre era un elemento importante en la nutrición y alimentación de la gente judía de esos tiempos. Dice que tomó de ahí harina y le esparció en la olla. ¿Cómo habrá sido esa olla inmensa, no? Para poder repartir a las personas que estaban allá, a los hijos de los profetas. ¿Ya? Y esa olla, ese guisado, fue saneado inmediatamente. Sucedió el milagro. Mire usted, cuando el Señor Jesús dio a la gente cansada, fatigada, más de 5.000, solo contando las mujeres. Ahora los hombres y los niños sumaban alrededor, siquiera aproximadamente unas 20.000 personas. Y comieron con tantos, unos cuantos panes y unos cuantos pececitos, contados con la mano. Y el Señor Jesús hizo un milagro en esa comunidad. Dice que comieron, incluso hasta sobró. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pero dice la palabra que vino alguien más después de este milagro, de haber sido saneado, restaurado todo ese potaje, para que luego pudieran comerlo,
Entonces, ese milagro ocurrió y ellos pudieron comer. Pero no obstante, los ciegos estaban todavía como insatisfechos, pues no. Entonces viene acá, la palabra enseña que vino un hombre el cual trajo unos panes, 20 panes de cebada y trigo nuevo. Y él le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y ahí da a conocer la cantidad de lo que se estaban sirviendo, de lo que estaban degustando el potaje. Ya el potaje estaba delicioso, ya estaba saneado, ya había hecho un milagro ahí. Y los hombres comieron todo exquisito, sabroso. Probablemente repitieron 2 veces. Pero vino otro varón y les brindó pan, pero solamente eran 20 para 100. Estaban con una desventaja de 80. Así que le respondió. Pero él volvió a decirle, Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Milagro en la obra, un milagro en tu canasta, un milagro en el bienestar de su familia. Porque no solamente quedaron insatisfechos, el potaje fue saneado, pero además de esto le completó ahí el estómago de ellos, porque era como el elemento primordial. Es como acá en nuestra comunidad, ¿qué es lo que nos puede faltar? Es un arroz con menestra y carne, el patacón, el verde, en la mañanita, cualquiera se pone en la parrilla. Ahora existen hasta parrillas eléctricas para poder asar, se corta por mitad la banana o el plátano, lo pone a asar, en unos cuantos minutos ya está. Y eso no puede faltar. En la menestra de lenteja le pone un raspadito, diga usted. El bolón no puede faltar. Así los ecuatorianos. Y vamos y buscamos, sea como sea, para degustar el plátano. No puede faltar. Así justamente el pan, el trigo, no podía faltar, era como un complemento ahí. Las comunidades judías, cuando en cada una, en la casa más humilde, ellos se sentaban en el piso, ¿no? Y con una especie de bandejas pequeñas para cada uno, los niños y grandes, tenían potajes guisados como estos, que eran parte de la cultura, pero no podía faltar ese elemento, que era un bocado o un pedazo de pan. Siempre estaba ahí acompañando. Y ustedes se imaginan que solamente había 20 panes y el resto de hombres comelones se iba a quedar con hambre. No es posible. Así que Eliseo hizo que esta gente se pueda ir, no conforme empezó, sino conforme terminaron. ¿Ya? Entonces, fueron satisfechos, comieron bien, y dice que hasta sobró. ¿Qué hace usted en una fiestita, en una celebración, cuando sobra? ¿Lo deja perder? No. ¿Qué hace? Lo repara. Lleve, estimada, lleve, con gusto, denle una taletita. Ahí sí. Entonces se completa. Que dice, para nuestro calentadito en la mañana. Y completa, ¿sí o no? Y se lleva y sabe bien. La gente gusta más el calentadito que propiamente hecho ahí. ¿Quién dice que no? Entonces,
sobró. El milagro fue completado. Aleluya. Como justamente Jesús hizo con esas 20,000 personas aproximadamente. La palabra enseña que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La olla estaba llena de una parra montés, que probablemente no lo dice ahí, pero implícitamente ha de haber sido amargo, tan amargo que la gente hasta gritó, todos estos hombres comelones ahí. ¿Qué pasa? Tremendo, ¿no? O cuando algunos de nosotros vamos y queremos degustar un buen encebollado por la mañana, allá donde la señora tal o la tía tal, como le llaman. ¿Y qué pasa si está no es de degustar bien? ¿Qué hace usted? ¿Cómo? O lo deja ahí o lo reclama. Así no, pues. Una buena atención, un buen sazón. Así son la cultura nuestra. No, pues estamos dando y dando para poder degustar bien. Y estos hombres, estos hijos de profetas, recibieron las orientaciones, recibieron el entrenamiento por parte del gran padre del profeta Eliseo, pero también vieron, observaron, fueron testigos presenciales y oculares de este gran milagro acontecido para que ellos mismos se sirvieran. Aleluya. Era una enseñanza práctica. Así obra el profeta, que no solamente es de decir, de expresar, sino de hacer. Aleluya. De hacer por obra la palabra de Dios. Y Elías tenía un porte espiritual con sus pies bien puestos sobre la tierra. Tanto así que le dice al propio sirviente siervo: mira, deja ese potaje, me dirijo hacia allá y le esparzo algo de harina, y con eso será suficiente para que la gente siga degustando el potaje. Y luego de esto hace que esos 20 panes no solamente alcancen para 100 de ellos, sino que hasta sobrara y llevara para su propia familia. Aleluya. Los milagros en la olla da un punto pausal a nuestra vida como creyentes, de que esa olla siempre vamos a degustar sabrosamente, de que en esa olla no va a faltar, de que en esa olla, aleluya, que va a ser de bendición para usted y su familia, va hasta sobrar. Alabado sea Dios de los cielos. Dice la palabra de Dios que se puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra. Es una de las 31,000 promesas. ¿Usted no cree que solamente en el Salmo que nos da a conocer que Dios no desampara, Dios no va a atribuir mal o falta o hambre para los suyos, sino que también el Antiguo Testamento es una promesa de Dios? En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 44. 4:44 de Segunda de Reyes que estamos leyendo, es una de las 31 promesas. Se levanta y come y sobra. Aleluya. Porque esta dice que es palabra de Jehová. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene sombra de variación. Esta palabra, este milagro que se hizo en la olla, no fue solamente para los hijos de los profetas en ese entonces, aproximadamente unos 500 a 600 años antes de Jesucristo. No solamente fue en ese tiempo, es decir, aproximadamente unos
el pueblo de Dios cumple sus promesas en Reyes 4:44. Aleluya. Alabado Dios. Alabado sea su nombre. Los hijos de los profetas, eso quiere decir hijos de los profetas, hijos de hombres y mujeres de Dios. ¿Acaso usted y yo no somos, por medio de la sangre de Cristo, llamados pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogidos? Aleluya. ¿Acaso no somos llamados sus hijos? Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser llamado hijo, hija del Padre de Jehová de los ejércitos. Así que esa palabra está latente hoy. Esa palabra, esa promesa está vigente hoy para todo aquel y aquella que cree en Jesucristo, para todos sus hijos e hijas. Aleluya. Es una promesa que no lo desampara a usted ni a mí, que no desampara a ninguno de nosotros. Tarde que temprano habrá, por ejemplo, una hambruna como esa. Había mucha hambruna, pero los hijos de los profetas tenían que disfrutar de un delicioso banquete, tenían que disfrutar de un exquisito guisado, tenían que disfrutar o degustar un exquisito potaje, aunque por ahí se prometió una borra montés, una hierba que quizás no conocían, pero a pesar de eso no se echó a perder el potaje, no se echó a perder la sopa. Aleluya, porque Dios hace milagros y prodigios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos alaban y glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. ¿Cuántas veces habrán situaciones de escasez, de amargura? ¿Cuántas veces habrá por ahí, aparecerá en el camino alguna borra montés, alguna hierba que quiera ser desagradable en su vida? De decirles, no hay nada que comer, no hay nada que hacer, hay tanta hambre, hay tanta escasez en el mundo. Aleluya. Ha acrecentado el índice, el porcentaje de pobreza, de hambruna, y ya no solamente hay pobres, sino empobrecidos, donde, de acuerdo a la sociología, 6 tipos o clases de clase social, donde la clase social media se ha subdividido: clase social media baja, media y media alta. Aleluya. Todos los fenómenos de tractos sociales que han aparecido hoy por hoy en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, donde ha proliferado, por ejemplo, la inmigración, la migración, donde están tantos contrastes entre naciones, por ejemplo, que dan como resultado una guerra entre naciones, y eso provoca cierta escasez de alimentos, ciertos estragos donde las personas están siendo desempleadas y donde hay empleo, hay poca paga, pero después de todas esas situaciones críticas sociales, económicas, financieras, detrás de todo eso, ante todo eso, o por debajo de eso, o por delante de todo aquello, está la mano, la gracia de Dios para sustentar a su pueblo, para sustentar a sus hijos, para sustentar a todo aquel que cree en su nombre. Aleluya. Como lo da a conocer el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Alabado sea su nombre. El Evangelio: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aleluya. De repente, tal vez, quizás en algún momento u ocasión, que inconscientemente usted tomó, bebió o comió alguna cuestión que hizo daño estomacal, alguna cuestión que hizo daño en su colon, en su parte intestinal, pero hay poder en la sangre de Cristo, porque la llaga de Cristo tiene poder para sanarnos. Tenemos abogado para el Padre, Jesucristo, aquel que invirtió su sangre carmesí en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Y cuánto más sus hijos, que somos parte
de su familia. Somos insertados al pueblo de Israel y venimos a ser también llamados sus hijos e hijas. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Si bebieren o tomaren cosas mortíferas, no les hará daño. En algún momento que alguien quiera hacer, ocasionar algún estrago en su organismo, no prosperará. Alabado sea su nombre, porque la mano del poderoso Dios de los cielos estará ahí en esa situación. La sangre de Cristo va a cubrir todo nuestro ser, porque esa sangre nos ha multiplicado, esa sangre nos ha lavado y por lo tanto forma parte de nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, seamos constantes para volvernos a Él y para decir que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es constantemente nuestra provisión en todo tiempo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a darle gracias a Él, porque si nosotros confiamos en su palabra, entonces se va a cumplir, como dice ahí, conforme a la palabra de Jehová. Y se cumplió conforme a la palabra de Jehová. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo. Vamos a ministrar la presencia de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor, un momento. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Invito al pueblo que ha llegado en esta ocasión, agradeciéndole por su presencia. Tenga la bondad sobre sus pies y en reverencia a nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ministremos su gracia en nuestra vida. Solo un momento, por favor. No podemos dejar de pasar por alto la provisión de Dios. La provisión de Dios no es solamente física, la provisión de Dios no es solamente económica, la provisión de Dios no es solamente sustentarnos con alimentos en nuestro organismo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, proveernos su presencia todos los días, dice. Es decir, no hay día que Él no esté, no hay día que Él no vaya a estar. Somos sus hijos y hijas y Él va a proveernos su santidad, Él va a proveernos su presencia, Él va a proveernos del alimento espiritual día a día, Él va a proveernos de su palabra, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar morir espiritualmente, porque esa olla va a ser olla de bendición, esa olla va a ser bendita, esa olla va a ser llena de la gracia, de su espíritu, de la doble porción, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Esa olla en su vida va a ser el recipiente que va a tener ese portaje divino para que su vida espiritual prospere, para que su vida espiritual, para que su alma, para que su corazón sea alimentado día a día, momento a momento. Aleluya, de su presencia. Él no nos ha desamparado, mis hermanos y hermanas, pueblo de Dios, pueblo del amado Padre. Bata sus manos al cielo y adórele. Padre, oro en este momento por esas vidas que probablemente se han alejado, donde esté el Señor, si nos puedan escuchar a través de este programa pregrabado. En algún momento, Dios Todopoderoso, alguna persona, Padre, pueda fluir tu palabra de que usted es el sustentador, de que usted va a proveer en esa olla. Dios mío, no solamente la sustentación, los alimentos, sino también la sustentación y el alimento espiritual de su vida. Padre, une esa persona, levántala, restaura en el nombre de Jesús. Oro en este momento por la familia, oro por ese padre, trabajador, laborioso, ahí donde está, ayúdalo si está sin fuente de trabajo. Abra puertas, Señor, abra puertas, Padre, en el nombre de Cristo. Aquellos que
aquellos que han emprendido en su negocio, en su propio trabajo. Bendito Dios, bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Padre, que no falte tu siervos. Bendito Dios, en un momento de escasez, en un momento de urgencia, en un momento de necesidad, en un momento allí donde ha hecho falta una comida, víveres, comestibles en la canasta familiar. Señor, usted es nuestro proveedor. Padre, provee tus siervos. En el nombre de Jesús, provee a tu pueblo, Padre. Bendito Padre, usted es nuestro Padre celestial. Usted es nuestro Dios, nuestro proveedor. Jehová Jireh, Jehová Jireh. Aleluya. Que fluya la gracia, que fluya su gracia. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Que haya un milagro en la olla. Que haya un milagro en esa olla. Que haya un milagro ahí en ese lugar, en ese hogar, en esa casa, en esa familia. Oro para que la familia sea bendecida, sea prosperada, aún en medio de tiempos tan difíciles como los que hay ahora. En medio de estos tiempos, que esa olla haya milagros, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Adore, adore, Bendito sea. alabe su nombre. Glorifique a Él porque vive y reina por los siglos de los siglos. ¿A quién iremos, Señor, si solamente usted tiene palabras de vida eterna? Esta es una de las promesas para nosotros, Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta ministración de su palabra y será pues hasta una nueva oportunidad. Amén.